Hola, soy el Dr. Josh Anderson y es un placer el tener la oportunidad de poder compartir acerca de cómo superar la ira. No sé ustedes, pero desde niño tuve buenas experiencias increíbles y algunas de ellas eran las reuniones familiares. Y cada vez que nos reuníamos siempre había alguna parrillada o algún tipo de fogata, algo por el estilo. De alguna manera siempre había fuego en el medio, ¿no? Y me atraía siempre esta idea de cómo poder hacer fuego cuando utilizaba la parrilla. Y me acuerdo que mi abuelo siempre estaba en el medio utilizándolo y siempre lo miraba, lo observaba. Y a medida que él lo hacía, siempre lo que él hacía era agregar un poco de líquido encendedor al fuego. Siempre pensé que eso fue lo más maravilloso de todo el mundo, ¿no? El ver cómo este pequeño fuego crecía con el carbón y de repente le echaban algo de encendedor y explotaba, ¿no? Y entonces eso fue increíble, pero de adulto, a medida que yo comencé a hacer mis propios fuegos para poder hacer parrilladas, a medida que hacía fuego, cuando estábamos acampando o algo por el estilo, agregaba un poco de fluido encendedor y me di cuenta que un poquito acerca de cómo se nos puede ir de las manos el líquido encendedor si uno no lo cuida bien, ¿no? Y eso es un poco cómo la ira funciona. Es esta emoción que aflora cuando uno está disgustado con una situación. Por ejemplo, uno está en conflicto con un compañero de trabajo o con alguien que, por ejemplo, es un miembro de la familia o cualquiera fuere la situación. Tal vez puede ser una situación o una persona, pero es esta situación de desagrado. Pero luego está el combustible que se le agrega al fuego. Y eso es un poco de cómo funciona la ira. Y el problema con la ira es que uno quiere controlar la situación. ¿Cuántas veces mis hijos, por ejemplo, los quiero controlar, pero se me salen de control? Y me comienza a surgir esta emoción de ira. Y el problema con tratar de controlar algo es que cuando uno agrega ira al mismo, se nos va de control. Esto es lo que dice Proverbios en el capítulo 15, versículo 18. Dice que una persona con un carácter fuerte genera ira, conflicto. Cuando uno lo escucha, piense en el líquido encendedor que cuando se agrega al conflicto o a una situación o a una relación que uno tiene. Y uno se da cuenta que esta ira no nos hace bien en ninguna situación en particular. Y uno se da cuenta de que si continúa agregando ese combustible al fuego, lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Mi papá, en mi niñez, él tenía algunos problemas de ira. Y yo recuerdo a menudo que cuando había un conflicto en la escuela o con alguno de nuestros entrenadores, él le agregaba ese líquido encendedor a ese fuego de ese problema de la ira. Y si soy lo suficientemente transparente, también me doy cuenta que a veces en mi vida he hecho lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos superar la ira? ¿Cómo tomamos una situación, un conflicto que tal vez no necesariamente estemos de acuerdo o tal vez estemos desagradados con el mismo y tratamos de resolver la problemática en lugar de agregar combustible al fuego? Las escrituras dicen en Efesios 4:26, enojaos, mas no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice este pasaje? No nos da necesariamente las herramientas, pero sí nos da un principio. Y el mismo consiste en que la ira, como cualquier otra emoción, es una emoción que podemos tener. Y muy a menudo no necesariamente es algo malo el enojarnos con algo, pero ¿qué es lo que hacemos con esa ira? Entonces aquí tenemos algunos consejos o herramientas que podamos utilizar para poder superar la ira en nuestra situación y en las circunstancias de nuestras vidas. Número 1, necesitamos ver cuál es la fuente del por qué nos enojamos. Cuando me levanto y me doy cuenta que me siento frustrado con mis hijos, ¿cuál es el motivo por el cual estoy frustrado? ¿Es algo que ellos están haciendo? ¿Es algo que yo tengo que lidiar? Sí, hoy, y no, tal vez ayer no lo hice y hoy está ejerciendo influencia. Bueno, es algo que sucede en nuestras vidas. Necesitamos entender por qué sentimos esa ira, porque muchas veces es como esa luz que se enciende del motor. Tal vez necesariamente no sabemos qué significa, pero sí nos damos cuenta que hay un problema que tenemos que tratar. Entonces tenemos que entender la fuente. Lo segundo,
es que necesitamos someterlo a Dios. ¿Por qué? Porque antes de hacer algo, antes de intentar controlar la situación, antes de hacer que nuestra ira se agite aún más, tenemos que darnos cuenta de que a veces no tenemos el control sobre una situación, pero sí sabemos quién lo tiene, y ese es Dios. Así que lo sometemos a Dios y le decimos a Dios: Dios, aquí está la situación, aquí está el problema con el cual estoy luchando. Ayúdame a navegarlo bien, de una manera que es agradable a ti. Y si uno a menudo tiene que vencer y superar la ira, tal vez esta situación en particular con la que me enojo, no lo quiero hacer, Señor. Así que toma esta ira y puedes sacar algo bien y algo bueno de ella. Entonces, una vez que nosotros encontramos la fuente, la sometemos a Dios, resolvemos la problemática, no tratamos con las personas. Y esto es algo que un mentor mío me dijo una vez, hace un par de años. Y en realidad terminó transformando la manera en la cual yo lidio con el conflicto, porque muchas veces observo a las personas que traen conflicto en mi vida, tal vez sea mi jefe, tal vez sea un miembro de la familia, tal vez sea esa persona en la ruta que me frustra cuando estoy manejando, sea quien fuere. Me di cuenta de que había una problemática con la cual lidiar, pero muchas veces lo que hacía era dirigir mi ira hacia esa persona en lugar de lidiar esa problemática en mí. Entonces, en lugar de lidiar con esa persona, intente resolver la problemática. Identifique la fuente, nos sometemos a Dios, resolvemos el problema. Y entonces, existe otra herramienta que yo creo que nos va a ayudar mucho también. Y esa consiste en lo siguiente: a veces tenemos que dar un paso para atrás. No importa lo que uno esté haciendo, esté atravesando, lo que esté lidiando, nos damos cuenta de que si continuamos yendo e intentar abordarlo aquí y ahora mismo, solo va a empeorar las cosas. Nos vamos a agitar y es como ese encendedor que viene y toma el fuego con el cual lidiamos y lo lleva a niveles astronómicos, y esto no va a ser bueno. Entonces, a veces necesitamos dar un paso atrás, calmarnos un poco y luego redirigirnos hacia el problema. Y por último, me di cuenta que esta charla tal vez no va a resolver el problema de la ira de todos o lidiar con todos los que están a nuestro alrededor que tienen problemas de ira, pero a veces lo que necesitamos hacer es encontrar ayuda. Necesitamos entender cuál es la fuente, someterla a Dios, poder en ese momento resolver el problema, no lidiar con la persona, pero también hay veces en que nosotros necesitamos ayuda de los que están a nuestro alrededor. Por eso las iglesias tienen programas como el Celebrar la Recuperación, por ejemplo, o tenemos distintos grupos de ayuda. Tal vez es la consejería que usted necesita asistir, tal vez se da cuenta que es algo que no puede resolver por sus propios medios. Entonces tal vez necesita ayuda. Por eso Dios nos dio las personas que tenemos a nuestro alrededor, amigos, profesionales tal vez allí que nos pueden ayudar a navegar por estos matices de la vida, así que podemos entender cómo vencer y superar la ira. Esa es la meta de cómo poder recibir la ayuda que Dios nos da para poder caminar de cierta manera que le honre y le agrade. Y así es como superamos la ira.